Viven historias. Román Nosinski. Circuito Éxitos. Son las 7:40 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de X. Mire, hoy en la mayoría de los países, desarrollados especialmente, tienen dentro de sus principales temas la discusión del agua, ¿sí? El mantenimiento del agua, el que haya cantidad y calidad para sus ciudadanos. En nuestro caso es de conversación cotidiana, es motivo de titular frecuente. No hace falta ir muy lejos para encontrar las primeras deficiencias en ese sentido. Lo paradójico de todo esto es que en materia de recursos hídricos, nuestro país, Venezuela, es un país privilegiado. Se estiman unos 1.325 kilómetros cúbicos de agua dulce, dentro de la lista de los 10 países del mundo con mayores reservas hídricas. Sin embargo, un altísimo porcentaje de la población pues no tiene garantizado el servicio de agua a través de la tubería. Voy a citar. Para marzo de 2022, aproximadamente 7 de cada 10 venezolanos presentaban necesidades relacionadas con el suministro regular y el saneamiento del agua. Esto se desprende de un diagnóstico comunitario de un Venezuela en una reseña de, por cierto, Deutsche Welle de Alemania. Pues nosotros tenemos como invitado en el estudio hoy a Fernando Morales García. Él es químico con maestría en ciencias biológicas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, especialista, consultor en el ciclo del agua, calidad, potabilización y tratamiento de efluentes. Fernando, muy buen día, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, más bien. Esos 1.325 kilómetros cúbicos de agua dulce, ¿en qué estado se encuentran y por qué no los puede disfrutar el país todo? Bueno, a ver, de hecho, como acabas de señalar, Venezuela está entre los 10 primeros países en cuanto a disponibilidad de agua dulce por persona por año. Sí. Sin embargo, la mayor parte de la población no está donde se ubica esa cantidad de agua, que está al sur, mientras que la mayor parte de nuestros habitantes están en el centro norte costero. Lo que nos hace pensar en bombeo. Por supuesto, ¿no? por Claro. supuesto. Adicionalmente a eso, Caracas, por ejemplo, está a unos 700, 800 metros por arriba de donde se encuentran las fuentes de agua que surten a la capital. Y eso significa, en términos prácticos, que aproximadamente el 30% de la electricidad que consume Caracas es para traer agua. ¿Así tanto? Así. Y eso nos hace especialmente vulnerables. Es decir, doblemente vulnerables porque Claro. si no llueve en el Caroní, no tenemos electricidad. Y si no tenemos electricidad, no tenemos agua. Claro, ¿No? claro, entiendo. Y bueno, el estado, digamos, actual del sistema eléctrico en Venezuela no es el más, digamos, óptimo. Y se dice, es difícil corroborarlo, que los 3 sistemas que surten a Caracas, TUI 1, TUI 2 y TUI 3, no pueden funcionar de manera simultánea por el elevado consumo eléctrico. Y bueno, por supuesto, cualquier caída, que es bastante frecuente, de estos sistemas afecta la disponibilidad de agua en la capital. Ahora, en lo que al agua se refiere, más allá de esta situación eléctrica que también afecta, ¿hay alguien que hoy se está encargando del cuidado, de la preservación, de la revisión de esa agua dulce? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo tratar de optimizar ese recurso? ¿Hay alguien que le haga seguimiento a ello? Bueno, la verdad es que estamos llenos de leyes y reglamentos, lo cual a la vista está que no es garantía de que las cosas funcionen de manera apropiada. Particularmente en el caso del agua, hay muy poca información que nos permita señalar, darle respuesta a lo que acabas de preguntar, ¿no? El deber ser es que las hidrológicas, Hidrocapital, Hidrocentro, en el caso de Maracay y Valencia, pues publiquen los resultados de la calidad del agua, tanto de las fuentes que utilizan como del agua una vez que ha sido tratada. Eso debe ser revisado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y luego de allí debe ser comunicado a las alcaldías, que son las que, digamos, dan frente directamente a la población de manera más directa. Bueno, pero eso no se hace, ¿no? Eso no se hace, entonces tenemos realmente muy poca información para poder decir. Porque uno piensa en agua dulce y piensa en el arco minero y en el impacto que podría estar teniendo. Uno piensa en agua dulce y piensa en el verdín del lago de Maracaibo, por ejemplo. Uno piensa en agua dulce y piensa en el lago de Valencia o en la Mariposa, ¿no? Y la gran pregunta es,
cómo estará esa agua, que a quien le llegue por tubería podrá disponer. ¿Podemos soñar en Venezuela con algún día abrir el grifo y beber directamente del agua que nos llegue por esa vía, como hacen tantos otros países del mundo? Sí, claro que... ¿Posible es? Sí, absolutamente posible. Para que eso suceda, los sistemas de tratamiento tienen que ser continuos. Idealmente no deben existir tanques ni recipientes intermedios entre la producción y el consumo. Entiendo. Y eso es posible, ¿no? Eso es perfectamente posible. La protección de la fuente que acabas de mencionar, ¿no? El lago de Maracaibo, por ejemplo, recibe el influjo en su zona sur y suroeste de una enorme cantidad de residuos de fertilizantes de nuestros Andes y de los llanos colombianos. Y luego derrames de petróleo. Después tenemos derrames de petróleo, después tenemos algo de lo que se habla menos, porque es más las descargas de aguas servidas de Maracaibo y de la costa oriental del lago, que son muy importantes. Los dos fenómenos son diferentes. Y las descargas de aguas servidas producen contaminación y digamos el evento responsable del verdín, que en realidad son cianobacterias o algas verde azules, como se les denomina, es debido a la carga de nitrógeno y fósforo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el petróleo. El petróleo es un problema que se añade a esto, ¿no? Y bueno, el lago o la cuenca del lago de Valencia, que en opinión de los que trabajamos en este tema es probablemente el principal problema sanitario y ambiental que tenemos en Venezuela, quizás a la par del arco minero, porque bueno, en esa cuenca hay 4 o 5 millones de personas que no tienen una fuente de agua, digamos, apropiada para su uso, ¿no? Ojo, y no podemos, Fernando, eximir la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de la persona que bota, por ejemplo, en una quebrada la carcasa de una lavadora, o quien dispone de sus desechos o de los desechos de su empresa, me refiero a empresarios o industriales, que van a dar también un río, una quebrada o a un lago, ¿no? También hay una responsabilidad, ¿no es? Absolutamente. Hay, digamos, yo creo que podríamos hablar inclusive de mucha hipocresía en el tema del tratamiento del agua, porque hemos crecido indiscriminadamente alrededor de cuencas que no tienen la capacidad para soportar, por ejemplo, la carga, por ejemplo, el lago de Valencia. Esa misma, ¿no? Lago de Valencia es un ejemplo. El lago de Valencia es un ejemplo, Caracas es un ejemplo. En la época seca, aproximadamente el 80% del caudal del río Guaire son aguas servidas, lo que significaría que si nosotros quitamos esas aguas servidas, el río Guaire en verano ni siquiera lo veríamos, sería un hilito muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, en algún momento se pensó en sanear el Guaire, pero de hecho hago ejercicios frecuentes con mis estudiantes en clase para demostrar que eso no es posible. O que es realmente muy difícil porque es un río tan pequeño, soportando la carga de 4 o 5 millones de personas, además con un crecimiento urbanístico completamente desordenado, sí, donde las cloacas no solamente de barriadas, sino inclusive de edificios que están a las orillas de las quebradas que vienen del Guaire, pues descargan directamente en esta quebrada. Y bueno, digamos, el saneamiento del Guaire debió empezar, como de hecho empezó, por el saneamiento de todos estos problemas, pero es realmente muy, muy complejo por la cantidad de personas que estamos alrededor de un río muy pequeño. Cuando alguien abra hoy el grifo en su casa, y ojalá no, pero no salga agua, la principal responsabilidad, el principal problema es un problema de existencia del líquido, es un problema de distribución, es un problema de bombeo. ¿Cuál es el principal problema del agua? El principal problema es distribución. Distribución. El principal problema, bueno, distribución, por supuesto, distribución, tratamiento y energía eléctrica. No podemos separar, sí, digamos, esos tres aspectos, ¿no? Si llega agua a mi casa por tubería, por grifo, y quiero beberla, ¿qué debo hacer? Bueno, a ver, el agua, digamos, nuestras normas, que son una buena copia de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el agua debería llegar absolutamente transparente, sin olor, sin sabor, o mejor dicho, con un sabor que sea apropiado, adecuado. En el colegio, inolora, incolora e insípida. Sí, insípida, sí, pero en realidad el agua sí sabe, ¿no? Sabe a las sales disueltas que tiene. Es verdad. Tiene un sabor. Y además debería llegar con una concentración de cloro residual entre 0.3 y 0.5 miligramos por litro, una cantidad
de cloro que es suficiente para protegerla durante todo el transporte y almacenamiento y lo suficientemente baja al mismo tiempo como para no dañar nuestra salud. ¿Y se puede ir contaminando en el camino por una tubería rota, corroída? ¿Eso puede ocurrir? Sí, sí, por supuesto. De hecho, el sistema metropolitano, Hidrocapital, es extraordinario, ¿no? Tanto así que ha resistido muchísimos años de desinversión y de falta de mantenimiento y tiene estaciones de recloración. Okay. No tengo idea si están funcionando o no, pero lo que sucede, por ejemplo, el TUI 3 viene desde Camatagua, ¿no? El sistema se inicia en Camatagua, luego tenemos aquí en Caguarito, en Santa Teresa del TUI, la planta de tratamiento. El TUI 2 viene desde Barlovento y tenemos en La Guairita, en Macaracuay, la planta de tratamiento. Las distancias son muy grandes y la cloración que sale desde las plantas de tratamiento se va perdiendo en el almacenamiento. Y hay otro problema, que es la discontinuidad. Cuando las tuberías se vacían, se llenan de aire. Al llenarse de aire hay corrosión por la entrada de los mismos oxígenos del aire y, por supuesto, es un aire que contiene o puede contener microorganismos y entonces, digamos, para eso es justamente el tratamiento que se le da al agua en la planta y también en el trayecto. Qué complejo. Es bien complejo, claro, muy complejo. Estamos hablando de que a Caracas deberían estar entrando por capacidad instalada unos 20.000 litros de agua por segundo. Y los números que los especialistas han estimado andan entre 12.000 y 14.000 litros de agua por segundo. Eso nos deja un déficit entre, digamos, alrededor de un 40%, que bueno, lo vivimos todos los días con el racionamiento. ¿Cuáles son las preguntas recurrentes, no de los periodistas, de los estudiantes? Cuando está en clase, ¿cuáles son sus principales cuestionamientos? El principal cuestionamiento es sobre la calidad del agua. Sí. Sí, es básicamente sobre la calidad del agua, sobre por qué en otros países podemos beber directamente del grifo. Por ejemplo, yo viví en Quito una temporada de mi vida hace unos años y Aguas de Quito tiene una página web donde publica los resultados del análisis de calidad del agua. Estamos hablando de ese análisis, ¿cada cuánto se hace? Tenemos una norma que está en una gaceta que se llama la Gaceta 36395, que está vigente, que establece la periodicidad, ¿no? Sobre todo de análisis de rutina, que son análisis microbiológicos y análisis de turbidez, que digamos una medida de medir la transparencia del agua, análisis de cloro residual, análisis de aluminio, y digamos el análisis tiene que ser hecho a la salida de la planta de tratamiento, pero también en la red de distribución. Okay. También en la red de distribución. Y hay una periodicidad establecida en función del número de personas que se sirve. En el caso de Quito, ¿cada cuánto lo publicaban? En el caso de Quito, te puedo decir que mensualmente 250 análisis en la red de distribución, aproximadamente. Increíble. Y por supuesto, en la red de distribución se privilegian los sectores más lejanos de la red, que son los más digamos, susceptibles de tener fallas en el tratamiento, ¿no? Claro, por trayecto. Caramba, qué interesante tema. Le agradezco, Fernando, que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh? Muy amable, gracias por estar acá. Fernando Morales García es químico con maestría en ciencias biológicas, profesor de la Universidad Simón Bolívar, especialista consultor en ciclo del agua, calidad, potabilización y tratamiento de efluentes. Son las 7:53 de la mañana.